La gran operación terrestre lanzada por el ejército israelí contra Hamás en el norte de Gaza continúa con el apoyo de la aviación y la marina israelíes. En un comunicado hecho público hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmaron que la infraestructura subterránea y aérea de Hamás resultó gravemente dañada en los intensos ataques llevados a cabo por las tropas terrestres durante toda la noche en el norte de la Franja de Gaza. Comandantes de campo de Hamás escondidos en túneles fueron abatidos, dijeron las FDI en un comunicado, añadiendo que llevaron a cabo amplios ataques contra los activos subterráneos y en superficie de Hamás. Hamás describió los ataques como bombardeos intensivos y dijo que habían muerto más de 200 personas. El hecho de que las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, incluyan también a los militantes muertos como civiles, es el mayor obstáculo para cuestionar la autenticidad de estas cifras. Las IDF dijeron que habían matado a más de una docena de comandantes de campo de Hamás a nivel de batallón y brigada desde el comienzo de la guerra, incluidas las operaciones de anoche, y que la pérdida de estos comandantes había perturbado las operaciones de Hamás. Las IDF también dijeron que las tropas de tierra en Gaza capturaron un bastión de Hamás, que incluía puestos de observación, áreas de entrenamiento y túneles subterráneos, y que varios oficiales de Hamás murieron mientras las tropas capturaban la zona, y que comandantes de campo de Hamás murieron en otros enfrentamientos sobre el terreno. Las operaciones nocturnas se caracterizaron por incursiones de la unidad Sayeret Matkal. La unidad Sayeret Matkal identificó entradas de túneles bajo el asediado cuartel general de Hamás. A continuación, los soldados de la unidad se infiltraron en secreto por las entradas de los túneles y mataron a 70 militantes de Hamás, entre ellos el jefe de operaciones especiales de Hamás, Jamal Moussa. Tras esta exitosa incursión de Sayeret Matkal, el centro de mando, que quedó bastante vulnerable, pronto estuvo bajo el control de las tropas terrestres israelíes. Fundada en 1957 siguiendo el modelo del Servicio Aéreo Especial Británico, Sayeret Matkal es una unidad que llama la atención por llevar a cabo con éxito operaciones de reconocimiento militar, recopilación de información sobre tropas enemigas, contraterrorismo, rescate de rehenes y asaltos repentinos. El hecho de que la unidad, que ocupa un lugar considerable entre todas las fuerzas especiales del mundo, sea una unidad de inteligencia de campo que lleva a cabo reconocimientos tras las líneas enemigas para obtener información estratégica, diferencia a Sayeret Matkal de otras fuerzas especiales. Las fuerzas aéreas israelíes también desempeñaron un papel importante en las operaciones de anoche. Los aviones israelíes destruyeron más de 450 objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, incluidos túneles, asentamientos militares, puestos de observación y posiciones de lanzamiento de misiles guiados antitanque. Los ataques mataron a Wael Asfeh, comandante del batallón Deir al-Balah de Hamás, y a otros comandantes de la denominada Brigada de Campamentos Centrales, implicada en el envío de militantes de las fuerzas de Elite Nukba de Hamás a Israel durante el ataque del 7 de octubre. Según las FDI, Asfeh fue encarcelado por Israel entre 1992 y 1998 por su participación en una serie de ataques contra territorio israelí. Además de los bombardeos aéreos, la Armada israelí llevó a cabo ataques contra elementos de Hamás, incluidos centros de mando, así como otras posiciones de lanzamiento de misiles guiados antitanque y puestos de observación. Durante el bombardeo nocturno, Gaza sufrió un apagón en las comunicaciones. Se trataba de la tercera interrupción de este tipo desde el inicio de la operación terrestre. Sin embargo, las comunicaciones se han restablecido gradualmente esta mañana. Las IDF están haciendo grandes esfuerzos para minimizar las bajas entre las fuerzas israelíes y los civiles de Gaza. Por ello, las FDI creen que la ofensiva terrestre tardará al menos varios meses en alcanzar su objetivo de eliminar a Hamás. Se calcula que unos 800.000 gazatíes han huido hacia el sur desde la ciudad de Gaza y otras zonas del norte tras los repetidos llamamientos israelíes a la evacuación. Sin embargo, cientos de miles permanecen en el norte de Gaza, incluidos los que se marcharon y regresaron más tarde, alegando una grave escasez de alojamiento y otros artículos de primera necesidad.
Los ataques aéreos israelíes se han dirigido ocasionalmente contra las ciudades meridionales de Rafah y Jan Yunis, y aunque son peligrosos para la población civil, cabe afirmar que estas operaciones son necesarias para acabar con Hamás de una vez por todas. En Gaza, alrededor de 1,5 millones de personas, el 70% de la población, han huido de sus hogares, según la ONU. Muchos se han refugiado en escuelas u hospitales para resguardarse de los ataques aéreos. Tras abrir un corredor humanitario de 4 horas para la evacuación de civiles del norte al sur de Gaza, las FDI publicaron imágenes que mostraban a gazatíes desplazándose por la carretera de Saladino. Las IDF dijeron que continuaban sus esfuerzos para facilitar el desplazamiento de civiles desde el norte de Gaza hacia el sur, reiterando el llamamiento del ejército israelí para que los civiles se desplacen hacia el sur, donde las operaciones de las IDF son más limitadas. Sin embargo, la carretera de Saladino no fue atacada por Hamás durante el fin de semana, y muchos civiles de Gaza resultaron heridos en los ataques. Sin embargo, después de que las FDI despejaran la zona de militantes de Hamás, la carretera de Salah al-Din se reabrió bajo supervisión de las FDI, aunque durante unas horas. Israel ha culpado repetidamente a Hamás de la muerte de civiles, debido al deseo de Hamás de mantener a los civiles en torno a sus centros de actividad, como escudos humanos o como cebo para contribuir a la presión internacional contra Israel. El gobierno israelí ha acusado a Hamás de intentar impedir la evacuación de civiles del norte de Gaza, disparando contra ellos y bombardeando las rutas de evacuación. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, afirmó en un comunicado que más de 10.000 personas, entre ellas mujeres y niños, habían muerto hasta el momento en los combates. Israel ha afirmado en repetidas ocasiones que sus operaciones en el norte de Gaza tienen como objetivo destruir la infraestructura de Hamás para acabar con el grupo militante en su conjunto. Aunque intenta minimizar las víctimas civiles, Israel afirma que está atacando todas las zonas en las que opera Hamás. Entretanto, las FDI informaron de que están coordinando con Jordania el transporte aéreo de suministros médicos vitales a un hospital de campaña en la Franja de Gaza. Durante la noche, en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel, un avión jordano envió equipos médicos y alimentos al Hospital Jordano de la Franja de Gaza, según informaron las FDI en un comunicado. Estamos siendo muy cuidadosos para asegurarnos de que el equipo sea utilizado solo por el personal del hospital, dijeron las FDI. Las IDF afirmaron que el trabajo conjunto con Jordania también se llevó a cabo bajo supervisión estadounidense. El rey Abdullah II de Jordania dijo que es nuestro deber ayudar a nuestros hermanos y hermanas heridos en la guerra de Gaza. Mientras las fuerzas israelíes se adentraban en la Franja de Gaza y se intensificaban los bombardeos aéreos, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, sugirió que Israel podría suspender su operación militar en Gaza a cambio de que la Cruz Roja Internacional diera acceso a los rehenes en poder de Hamás. En un discurso ante diplomáticos de la Unión Europea en Bruselas, Borrell declaró: "Creo que una pausa humanitaria, equilibrada con el acceso a los rehenes por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, como primer paso hacia su liberación, es una iniciativa en la que debemos trabajar".